¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos en esta tarde de martes 8 de noviembre del año 2022. Como siempre nos acompaña nuestro amigo Rodrigo Ortiz con el análisis de la Bolsa de Valores, Economía y Finanzas. Estimado Rodrigo, un gusto saludarte en este otoño y en este noviembre, 8 de noviembre. Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Estimado, pues hay bastante información que se genera en los mercados. Platícanos cómo se está comportando el mercado en este momento. Así es, estimado, lo platicábamos la semana pasada, que teníamos 2 semanas a la alza con los mercados, donde había muy buen ánimo, las actividades de la semana habían sido muy buenas, más del 3%, 2 semanas continuas en los Estados Unidos. Entonces esto nos daba muy buena impresión, nos daba mucho gusto, era algo interesante, pero se corta esta racha. No es muy profundo, eso hay que admitirlo, pero al final se corta la racha. Esta semana en Estados Unidos hemos tenido mercados a la baja. Eso es lo interesante, estimado. Entonces, traemos mercados a la baja, donde pues hay varias noticias, hay varias cuestiones ahí que los jalan, pero también al mismo tiempo, esta semana tenemos a México, que tiene una muy buena recuperación, estimado. Eso es cierto, tenemos una recuperación interesante. México, la Bolsa Mexicana de Valores, tiene una utilidad del 1.89% esta semana. Excelente utilidad, muy buena por la semana. Sigue con la racha positiva. Y es porque en México, estimado, estamos teniendo noticias positivas de la economía. Las vamos a profundizar más adelante. Pero en México estamos teniendo noticias importantes, noticias buenas. La economía parece estar dando señales de que está cambiando de rumbo. A diferencia de la de Estados Unidos, donde más que la economía, hay noticias ahorita vamos a platicar de las elecciones intermedias de Estados Unidos, que están haciendo ruido y que hay que esperar el resultado para ver cómo le va a la bolsa. Entonces, en estos momentos, estimado, eso es lo que está pasando y eso es lo que los mercados pintan. En México hay confianza, hay un gusto, están buenas noticias, pero en Estados Unidos hay un poco más de incertidumbre en estos momentos, estimado. Es algo interesante, me llama la atención mucho. Mencionas los datos de México, estimado. Son positivos. Hay un PIB que está en números positivos. Hay una cotización peso dólar que también está en buenos momentos, o sea, abajo de los 19.50 por dólar. Y el reporte del aumento de creación de empleos en octubre. Entonces hay una serie de noticias que son interesantes para México. Yo quisiera hacer esta pequeña analogía que en algún momento aquí tocamos, estimado. Hablamos sobre cómo México estaba siendo foco de inversión de empresas que estaban yéndose del continente asiático por temor a la inestabilidad económica, política, militar que podría darse en cualquier momento por estas tensiones entre China y Taiwán. Entonces, algunas empresas sí han volteado a ver a México, y en el caso de empresas mismas como Elon Musk con Tesla, por ejemplo, donde quiere invertir en el norte de México, y lo hablamos en algún momento, la inversión de algunas empresas transnacionales que tienen su planta productiva en China, que está muy lejos, y que la situación que se vive en esa zona del mundo es de cierta forma no inestable, pero sí con una gran incertidumbre a lo que pueda pasar. México, principalmente por la cercanía con los Estados Unidos, puede ser un foco interesante para la inversión. Ojalá que esos datos estén relacionados y ojalá que siga existiendo, como lo hemos dicho aquí, la apertura del gobierno hacia el sector privado, y darle estos incentivos que puedan tener para que puedan tener su inversión en nuestro país, y obviamente sientan la confianza para invertir en México, y que estos números que son positivos, como tú lo dijiste en algún momento, se mantengan a lo largo del tiempo. Así es, estimado, lo dices muy claro. Vamos a empezar por esta parte. Es cierto, la pandemia y la disputa de Donald Trump con el gobierno chino y demás vino a hacer un cambio
También la misma cadena de suministro nos ha traído esto, donde los países ya buscan estar fabricando con mano de obra barata, eso es cierto, pero más cerca de su país, porque si seguimos con estos problemas de cadena de suministro, como hoy los estamos teniendo, traer productos de China es bastante complicado, estimado. O sea, y ahorita lo hemos platicado, China sigue con una política de COVID cero al primer caso, cierran y no te dejan trabajar y todos a cuarentena y es complicado, ¿no? O sea, a veces se había hablado de que esto iba a cambiar porque China no estaba creciendo, que iban a cambiar, pero pues no ha cambiado. Incluso viene un nuevo encierro en China en ciertas regiones donde ha habido brotes, donde incluso una fábrica de Apple, de iPhones, se vio afectada porque hubo un brote en esa ciudad, entonces no puede seguir produciendo, entonces esto es una mala noticia para Apple y demás. Entonces, China sigue con esas políticas. Entonces, las empresas de Estados Unidos que están fabricando en China, en este caso Apple específicamente, dicen, ¿qué hago? O sea, si de la nada me vas a cerrar fábricas, es muy complicado que te lleguen materias primas y luego es muy complicado que me los mandes por la cadena de suministros que está rota y luego mi gobierno te está imponiendo aranceles, no me deja hacer un buen comercio contigo, pues tengo que solucionarlo. Y es donde México estratégicamente es el lugar ideal, idóneo para esto. Aunque a lo mejor vamos a tener los problemas de la cadena de suministros para que nos lleguen los componentes y armar los equipos, ya no tienes el segundo problema de la cadena de suministros, que es mandarlo. Ya el envío es bastante fácil por la conectividad que hay entre México y Estados Unidos. Tenemos un tratado de libre comercio que hace mucho más fácil este intercambio que con China. Han estado poniendo barreras arancelarias por esta guerra comercial, pues con México no las tienes. Con México todo ha sido bueno. Hay una pequeña disputa ahorita del Tratado de Libre Comercio entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México, pero es menor a ya una guerra comercial como China y Estados Unidos. Y dices, y la mano de obra es prácticamente igual de barata que en China, pero me estoy ahorrando a lo mejor lo que es un poco más caro de la mano de obra, me lo estoy ahorrando en transporte de mandarlos a los Estados Unidos y me lo estoy ahorrando de poder fabricar, de no estar teniendo que parar y demás. Entonces se vuelve una gran noticia para México eso, porque se vuelve el lugar ideal para poder hacer la maquiladora de los Estados Unidos. Esa es la realidad. Y a México le conviene porque al final, aunque los sueldos son más bajos que en los Estados Unidos, muchas veces estos sueldos pueden ser superiores a los sueldos que ofrecen aquí, porque al final ellos pagan en dólares, que es mucho más fácil, porque al final el sueldo es por 20, ¿no? Entonces no van a ganar los Estados Unidos, pero ganan un poco más de lo que ganarían aquí las personas. Entonces es un ganar-ganar, es una de las bondades del libre comercio que existe. Y entonces, pues este tipo de noticias son las que benefician a México. Y a eso le sumamos, estimado, que la inversión está creciendo en México, todavía no llega a sus mejores niveles, sí está creciendo de una forma dispareja, eso hay que admitirlo, está creciendo en la adquisición de maquinaria y demás, pero lo está disminuyendo, o sea, la reducción, o sea, antes crecía, o sea, se está dejando de construir fábricas, se está dejando de ampliarlas, o sea, lo que tiene que ver con la construcción de fábricas, con la construcción de bodegas, la construcción es lo que no se está recuperando y es lo que está disminuyendo año con año, pero la adquisición de maquinaria sí está aumentando, entonces esto al final impulsa la economía, no crece tu fábrica, pero sí produce más, sí es más eficiente por la maquinaria, y son buenas señales cuando hay inversión en activos fijos, es porque se tiene una muy buena perspectiva del futuro, que se cree que se va a vender más, se va a ganar más, entonces cuando se invierte, se arriesga. Cuando la perspectiva no es buena, eso no se hace. También por otro lado, estimado, lo dijimos, las bolsas están subiendo. La semana pasada tuvimos el dato del Producto Interno Bruto de México, que fue muy bueno, 4%, y que de la misma forma lo critiqué porque se necesita más que eso, pero al final fue un muy buen dato, mejor a lo esperado. Y con esto, estimado, ahora las proyecciones han cambiado. El crecimiento del 2% que se esperaba para este año prácticamente ya está alcanzado. Entonces,
va a ser más, o sea, ya se habla que va a ser un crecimiento mayor al 2%, ahí por algo del 2.5, entonces es un buen dato. Al final, un 2.5 obviamente es mejor que el 2, sería mejor algo más, pero pues bueno, ya estamos acabando el año y si al final del año estamos superando la perspectiva, pues es una maravilla, o sea, el país va bien en este sentido. Cosas buenas que ha hecho el gobierno, que en su momento las hemos platicado aquí, en su momento también las criticamos, fue el no aumentar su deuda. El no aumentar deuda es fue una de las cosas financieras para el gobierno más inteligentes, porque eso nos ha dado mucha solidez financiera al mundo. Todo el mundo está súper endeudado y México no se endeudó más. Eso pandemia fue un lastre, porque las empresas que pudieron sobrevivieron y las que no quebraron, pero al final hoy nos da una solidez financiera eso. Entonces ya con el periódico de lunes, como dicen, pues ya es más fácil, ¿no? Y fue una muy buena decisión. El tipo de cambio, estimado, a ver, si el dólar baja, si el peso está nos alcanza, si el dólar, necesitamos menos pesos para comprar un dólar, todo va bien. Y el tipo de cambio, estimado, está en unos niveles increíbles que no se veían desde junio, y de ahí no se veían en bastante tiempo, y más por la pandemia. 19.50, estimado, y bajando, o sea, incluso el día de ayer tuvimos 19.44, o sea, está ganando terreno. Mientras hablamos de esta solidez financiera, la generación de empleos en México aumentó, o sea, fue un muy buen dato. Estados Unidos estamos haciendo lo contrario, están preocupados por la inflación, están preocupados por las elecciones de ahorita, y en México no, en México la inflación sigue elevada, mañana tenemos dato de la inflación, hay que ver cómo sale, pero pues al final están subiendo las tasas, se está buscando bajar. Al final, pues es ahí lo que pasa, ¿no? Entonces, o sea, no está siendo lo peor de eso, o sea, es un mal dato, pero es un mal dato mundial. Entonces, compararte con eso, pues no sería justo, ¿no? Porque al final es un dato que no está en las manos del gobierno. Y, por ejemplo, de los datos de inflación positivos para México, está, por ejemplo, que por los subsidios del gobierno, es de los países donde menos ha aumentado el precio de los energéticos por los subsidios que ha dado el gobierno. Entonces, eso también ayuda a los bolsillos de las personas, ayuda a mantener el poder. Diferentes ángulos, diferentes perspectivas, y los datos en México están siendo mejores a lo que se parecía o venía haciendo. Esto le está dando impulso en las bolsas, le está dando impulso al peso y está dando una tranquilidad en manera económica al país. Hay otros miedos, hay otras incertidumbres, pero en datos económicos México está respondiendo de muy buena manera. Así es, estimado. Son buenos datos, son datos positivos. Lo hablábamos aquí anteriormente. Esperemos que se mantengan. Criticamos en algún momento, dijimos, no sabemos qué pueda pasar con que el país no se esté endeudando o no esté buscando deuda. Creo que se está viendo también los resultados de esas decisiones que se tomaron difíciles, porque en su momento decíamos el gobierno debe apoyar a las empresas en una situación de pandemia, pero lo que estamos viendo es que las empresas que resistieron, estimada, ahora están teniendo a manos llenas clientes que antes pues le pertenecían a otras empresas que cerraron o que quebraron. Entonces, de alguna forma, la recuperación económica se ha dado de manera exponencial para muchas empresas porque están acaparando el mercado que antes pues estaba repartido en diferentes sectores o con la competencia. Pero ahora vemos que hay sectores que los que resistieron al periodo difícil donde el consumo estaba paralizado, semiparalizado, pues ahora están totalmente aprovechando todo esto. Entonces son datos positivos. Nos gustará llegar a finales de diciembre, principios de enero, para saber cuál fue el crecimiento económico de México, estimado. Si sí se cumple este 2% o poco más del 2%, que todo apunta que sí, sería un dato muy interesante porque el mundo está al borde de la recesión y pareciera que yo no quisiera usar la palabra desglobalización porque no es como tal un suceso que esté pasando, pero sí
que las economías se están haciendo un poco más independientes o se están regionalizando después de todo lo que vivimos con la pandemia, los problemas con la cadena de suministros y tanta situación que se ha vivido, que ha llevado a que muchos países consideren regionalizar su economía más que globalizarla, porque ya vimos que la situación de la guerra lleva, obviamente, a que existan diferentes problemas a nivel mundial, y que la cadena de suministros provoca, obviamente, que se corte. Hablando, por ejemplo, el caso de China, es un ejemplo de cómo las empresas pues se vienen a México, prefieren venirse a México, la mano de obra sigue siendo atractiva y el poder cruzar la frontera de manera inmediata, de vía terrestre inclusive, sin ahorrándose todo el traslado vía marítima y evitando también un conflicto armado, evitando también cualquier situación en la cadena de suministros o en cualquier sanción económico que se pueda imponer por parte de una guerra comercial que en el caso de Donald Trump ya se veía venir. Entonces todas las empresas están previniéndose, probablemente, precisamente lo conecto con las elecciones en los Estados Unidos, estimado, porque hay una desesperación clara de los demócratas por lo que prevén de los resultados en las elecciones. O sea, sacan a Barack Obama del retiro para sacarlo a la campaña, al Congreso, para acompañar a los candidatos en sus campañas. Y Barack Obama es la pieza fuerte que tienen, es la única pieza que le queda a los demócratas para poder mostrar que tienen fuerza, y lo sacan del retiro para hacer campaña. Me parece un mensaje de desesperación por parte de los demócratas, en la que por un lado están teniendo a Obama y por el otro lado Donald Trump simplemente está haciendo campaña y lo único que está haciendo es beneficiar pues a los republicanos, porque al final si Donald Trump no sale a hacer campaña, pues da la misma, pero porque el gobierno de Joe Biden no ha sido el mejor, entonces tienen armas para poder hacer una campaña fuerte contra los demócratas, pero que salga Donald Trump y aparte con la popularidad inmensa que tiene, llegue y apoye la campaña de sus candidatos republicanos, veo una gran diferencia muy grande entre la desesperación y el beneficio de un expresidente con otro. Así es, estimado, lo dices muy claro en estas elecciones intermedias, que hay cierta incertidumbre, son el día de hoy, la gente está saliendo a votar, vamos a esperar el resultado más tarde, bueno, lo vamos a estar platicando más bien en futuras, la siguiente emisión, cuál fue el resultado, qué se espera con este resultado, qué cambios trae, qué va a pasar, pero lo dices bastante claro. Incluso Donald Trump había dicho que iba ya en estos días a salir a empezar formalmente su campaña para el 2024 y su propio partido, los republicanos, lo detienen y le dicen, no, no, espérate, porque creen que aunque Donald Trump ante los republicanos puede fortalecer la situación y demás, ante votantes que están dudosos, puede afectar por la situación del Capitolio. No quieren que vuelva a suceder una cuestión con el Capitolio de invasión, de donde entraron a no dejar que rectificaran como presidente a disculpa si no te va a el nombre, pero que no lo ratificaran como presidente cuando Donald Trump perdió a Joe Biden, pero no ratificaran a Joe Biden como porque Donald Trump había perdido. Entonces, quieren evitar que vuelva a suceder algo similar en estas elecciones, donde aparte hay muchos más puestos en juego. Aquellas elecciones estaba en juego la presidencia y las cámaras, algunas, pero ahora hay muchas más posiciones en juego y donde diferentes personas no acepten el resultado y se vuelva esto, pues puede armar un gran problema, estimado. Y lo hemos dicho aquí, y desde que empezó esto de Donald Trump, Estados Unidos, que se ha jactado de ser la cuna de la democracia y demás, está empezando a tener graves problemas de democracia. Los tuvimos con Donald Trump, ahora los está teniendo acá, entonces pues sí se vuelve un problema para los Estados Unidos.
democracia en los Estados Unidos y que va a cambiar, pero sí necesitan generar confianza en las instituciones y que los resultados son legítimos, porque un gran porcentaje creen que Joe Biden no es presidente legítimo realmente. Entonces, eso es una cuestión ahí complicada. Entonces, hay que ver qué pasa, hay que ver estas elecciones, cuál es el resultado, cómo lo toman. Vamos a tener una semana para verlo y podérselo estar comentando aquí la siguiente. Pero esta es la incertidumbre que justamente trae al mercado, y el mismo mercado, en espera de lo que pasa en las elecciones, está refugiándose, está tomando utilidades, está protegiendo. Cosa contraria a lo que estadísticamente ha pasado y que después puede pasar, es que después de las elecciones intermedias al mercado le va muy bien. Entonces, ahorita es una pequeña contracción, nomás por precaución, así pareciera, pero lo que históricamente ha pasado es que después el mercado sale bastante bien parado de esto y tiene buenas utilidades. Hay que ver qué pasa, lo vamos a estar comentando aquí, pero ese es el panorama actual de los Estados Unidos, estimado. Sí, estimado, es un panorama interesante y también que veremos qué pasa hoy, o sea, con los resultados en las elecciones. Si hay cámaras divididas, pues bueno, si una cámara la gana, la Cámara de Representantes la ganará alguno de los dos partidos y el Senado lo gana otro de los partidos, pues bueno, habrá como que esa equidad de que hay división de opiniones. Pero donde un partido tome la mayoría en las dos cámaras, estimado, creo que es un claro mensaje de que la gente no está contenta con el gobierno de los demócratas y le va a abrir camino a un republicano. Ese republicano va a ser Donald Trump. No tienen los republicanos un candidato en este momento construido para el 2024 que no sea Donald Trump. Saben que Donald Trump es un capital político enorme, es un capital político que lo tienen ahí muy bien cimentado. A algunos republicanos no lo dirán públicamente, pero la realidad es que es un capital político interesante para ellos y que lo van a tomar muy en serio para las elecciones en el 2024. De lo que pase hoy, estimado, se surcará el camino para las elecciones del 24 y seguramente veremos algunos movimientos políticos en los Estados Unidos. Todo podría indicar a que hay un descontento por el nivel de desaprobación que tiene Joe Biden. Yo pensaría que la Cámara de Representantes y el Senado, la mayoría se lo lleven los republicanos, por la popularidad que está tan baja de Joe Biden y las decisiones que ha tomado que han sido sumamente polémicas en los últimos meses. Yo doy ese pronóstico de que los republicanos van a tomar el control de ambas cámaras. No sé, estimado, tú qué pronóstico tengas. Sí, estimado, creo que los más beneficiados en esas elecciones intermedias van a ser los republicanos, coincido totalmente contigo. Joe Biden ha mostrado flaqueza, esa es la realidad. Las mismas encuestas de aprobación lo dicen, no es el presidente mejor aceptado, incluso trae bastante gente en contra, tan así que la semana pasada salía a decir que las petroleras tienen que pagar más impuestos porque les fue muy bien, mejor de lo esperado por la guerra, y tendrán que compartir eso en impuestos o reinvertirlo, así, o sea, diciendo, sí, ganaste muy bien, pero esto es de todos, o sea, un discurso populista, un discurso para buscar ganar electores para estas elecciones, un discurso en el cual afectas a una empresa privada, que también cuando a la empresa privada le fue muy mal con los precios de petróleo negativos, pues no le ayudaste, ¿no? O sea, si quieres los beneficios, pero no quieres los riesgos. Entonces, es un discurso populista. Entonces, Joe Biden está buscando agarrarse de donde puede para conseguir electores, para conseguir votos. Eso es lo que yo estoy viendo. Y entonces eso nos muestra la debilidad y lo que están pensando ellos. O sea, lo que ya se espera que pase, que es que los republicanos ganen. Y por eso está este miedo de Joe Biden en buscar ganar más electores, estimado.
Sí, sacando a Obama del retiro, que eso lo leí ayer cómo sacaban a Obama, el artículo decía, de uno de los portales de los Estados Unidos, sacan a Obama del retiro para hacer campaña. No es más que un acto desesperado, lo veo yo así, es un acto desesperado, y Obama lanzando un discurso que también no se me hace el más apropiado, sino que abona más a la desesperación, mencionando los peligros de que lleguen los republicanos a las cámaras. O sea, se me hace como que un discurso ya muy populista, o sea, pareciera como de esos discursos que solo vemos en Latinoamérica, pero pareciera que en Estados Unidos están replicando esos discursos de miedo que al final no llevan más que a atizar más el fuego de lo que está pasando. Y pues bueno, para cerrar, estimado, Elon Musk, habíamos dicho, había comprado Twitter la semana pasada, pues empezó a hacer un despido masivo de personal en México, pues prácticamente corrió a toda la plantilla de Twitter México. Se rumoraba y siempre se supo a grandes rasgos que había mucha tendencia, así como era en otros países, una tendencia específica política, y Elon Musk pues corrió gente, y hay datos, o bueno, Elon nos dice que hay una pérdida de $4 millones mensuales y quiere hacer la empresa rentable, estimado. ¿Cómo ves? ¿Crees que sea cierto o será solo una estrategia para un experimento que él tenga como empresa? Pues sí, estimado, ahora sí que el polémico Elon Musk le encanta estar en las noticias, le encanta estar en el ojo del huracán. Yo ahora sí que a Elon Musk ya no le creo nada, porque primero dicen no voy a comprar Twitter, luego no, luego que siempre sí, pero lo compro y llevo a mi gente y despido a todos, pero después que no los despido, que siempre sí, que no. Entonces, Elon Musk le encanta hacer noticia, le encanta que estén hablando de él, como con Dogecoin y demás. O sea, Elon Musk creo que es un multimillonario exótico, que le gusta estar en boca de todos, que hablen de él y demás, a diferencia de los millonarios que estábamos acostumbrados, que eran bastante reservados ya en el retiro o fuera de los medios. Él no, es lo contrario, le gusta que los medios estén atrás de él. Entonces es complicado. Yo creo que sí va a haber despidos, esa es la realidad, porque al final algo no le gusta a Elon Musk de Twitter y tiene que ver su mano. Tan así que pues, por eso corrió el director general y director financiero. Entonces creo que sí va a hacer cambios, pero pues le gusta hacer la de emoción, le gusta que lo estén viendo y diciendo, sí, miren, aquí yo mando y ando despidiendo a todo el mundo. Entonces ya llegué y háganle como quieran. Entonces creo que ese es Elon Musk, estimado. Así, estimado, yo lo consideraría así como el nuevo Donald Trump del siglo XXI. Tiene las mismas características y pues ya iremos viendo cómo se desenvuelven todos sus decisiones. Pues llegamos a la parte final del programa, estimado. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales? Claro, estimado, estoy tanto en Facebook como en Instagram como @Rodrigo Ortiz Consultor, ahí compartiéndoles información financiera. Excelente, estimado, pues te agradezco que hayas estado con nosotros. Nos escuchamos el próximo martes. Y de esta forma llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Le agradezco que haya estado con nosotros. Nos escuchamos la próxima semana aquí a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita y en nuestro podcast a través de todas las plataformas de música vía streaming. Yo soy Bean Ramírez y recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.